Bien, empezamos nuestra clase y me gustaría saber, ¿alguien se acuerda de lo que hablábamos la semana pasada? ¿Alguien puede darnos un review? ¿Puede recordarnos de qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien puede decirnos más o menos si tomaron apuntes? Es importante que tomen apuntes, hermanos, pero yo también comparto los que no pueden tomarlo de un pronto ahí, pueden hacerlo. Después, viendo otra vez el video, van a ver la clase y van a ver pues lo que dimos. ¿Alguien se acuerda de qué dimos, Amén. de qué hablamos? Sí. Amén. Algunas ideas. Bien, la clase estuvo bien interesantes, ¿verdad? Los temas muy puntuales. Usted inició hablando sobre el tema de plantar iglesias, hacer discípulos, grupos de discípulos. Más o menos ese fue el inicio y eh, ponderó la importancia del lugar donde o sea, el lugar donde nos reunimos, que no es simplemente las cuatro paredes, sino que donde estamos, en cualquier punto, donde se reúnen dos o tres, dice que el Señor está ahí, o sea que ese puede ser un punto de una iglesia, no circunscribirnos simplemente a un techo, a cuatro paredes para nosotros comunicar las buenas nuevas del Evangelio, sino que en todo lugar donde estemos. También hizo énfasis en hacer el ministerio en los lugares donde nos encontramos, o sea, predicar el Aplicando la evangelio clase, espérate. donde nos encontramos, en el lugar donde estamos, en el trabajo, en el área, en la casa, en la calle, donde quiera que estemos, pues que ahí podamos estar eh, siendo personas que están influenciando a los demás con el evangelio. Y habló sobre el amor de Dios que es para todos, donde hablaba versículo de Juan 3:16 y también en primera de Timoteo 2, 3 y 4, donde Dios quiere que oremos por todos los hombres, o sea, donde Dios tiene un alcance para el mundo, para todas las personas, sin excepción algunas, y que nosotros no debemos de seleccionar las personas a quienes vamos a predicar, sino que debemos predicarle a todos sin distinción, donde quiera que estemos. Y también hablaba sobre que Dios es paciente, no quiere que ninguno se pierda. En el mismo tema ahí decía estas palabras, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dando a entender que Dios tiene un plan para todo el mundo, para todas las personas, y por eso, como decía anteriormente, no podemos hacer asesión de personas. También ponderó el tema sobre desempeñar en la parte ya, en la segunda parte, hizo mucha énfasis. Yo pude interpretarlo como desempeñar nuestro papel o nuestro rol como cristiano, de predicar el evangelio, de hablarle a la gente sin importar quiénes sean. Y la otra parte, que somos llamados a hacer la diferencia, o sea, como cristianos estamos llamados a hacer la diferencia, no con métodos tradicionales, no con seleccionando grupitos, sino que donde quiera que estemos podamos hablar, demostrar el evangelio, hablar el evangelio sin miedo, sin temor. Eh, y hablaba también del propósito final de Dios, que es salvar al mundo, es la salvación de todas las personas. Y debemos ver a los inconversos, te decía, como futuros creyentes. O sea, al ver los inconversos como futuros creyentes, es como cuando usted mencionaba que los vendedores ven a todas las personas como potenciales compradores de los productos que ellos ofertan. ¿Y por qué nosotros no ver a todas las personas como futuros cristianos que están sirviendo, que están amando a Dios y sirviendo a Dios como igual nosotros lo estamos haciendo? Por esa manera debemos llegar a ellos y tomar a Cristo como el modelo para alcanzar a los perdidos. O sea, más o menos fue de las partes que pude ver durante, veía las clases
pasada. Amén. Bueno, pues usted dio la clase otra vez, fue en menos tiempo que yo. Amén. Gracias, gracias, hermano. Gracias, de verdad. Sí, realmente eso fue todo lo que hablamos ahí en pocas palabras, ¿verdad? Y más reducido. Y terminamos hablando sobre el propósito final. Para hablar del propósito final, tendríamos que hablar también del propósito inicial. Y es bueno que recordemos esto, que la Biblia, el propósito de la Biblia, el mensaje de la Biblia realmente y el plan de toda la escritura es la salvación del ser humano. Hermano, ese es el plan. Desde el Génesis, hasta en el Génesis empieza el plan de Dios. Adán y Eva pecan, Adán y Eva le fallan a Dios, cometen la falta, la desobediencia, porque el pecado fue la desobediencia, desobedecer a Dios. Y desde ese mismo momento, entonces Dios empieza, ahora Dios empieza a orquestar un plan para reconciliar a la humanidad con él. Ahí empieza el proceso inicial, inicia en el Génesis, hermano, la promesa de Dios a la mujer de que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente, dando la promesa de Jesucristo, el Salvador, y el que reconciliaría al hombre con Dios, a la criatura con el Creador. Entonces, ¿cuál es el propósito final de Dios? ¿Cuál es el plan final de Dios con la humanidad? Y de eso es de lo que hemos venido hablando, sobre el discipulado, sobre el ganar almas, sobre el hacer la voluntad de Dios, sobre el plan de Dios para nosotros los seres humanos en esta tierra. Amén. Celine, que vi que levantó la mano. Secundando lo que dijo, terminó de decir el hermano, porque lo dijo todo, claro y preciso y conciso. También se dieron pautas cómo ganar almas, se dieron ideas cómo usted debe de hacer para ganar almas en su comunidad, en la escuela y en los sitios donde uno va, con fácil cosa, invitando al hermano no solamente a ir a la iglesia, también hablándole de la vida de Dios, de las cosas de Jesucristo, cómo Jesucristo quiere al mundo, cómo quiere al hermano, y después entonces ya llevándolo a la iglesia, ya entrándolo a la iglesia en sí, no desde el principio, sino ir mordiándolo como Dios hacía la vasija de barro con nosotros, ha hecho como se pule un diamante, así. Amén, hermanos. Gracias, Celine. Excelente. Gracias por esa aportación también. Entonces, ya ustedes han dicho mucho de lo que yo he hablado, ¿verdad que sí? Y terminamos en esta parte y vamos a darle continuidad a esto. Para alcanzar el propósito final, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros, hermanos. Hablamos de los escogidos por Dios. La iglesia tiene que enviar embajadores. ¿Qué es un embajador? Decíamos la semana pasada que nosotros estamos trabajando, estamos mirando el reino de Dios en la tierra. La Biblia lo dice. He aquí que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, nosotros, dentro del reino de Dios, ¿qué es la iglesia? Somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Sino un representante de su reino o de su rey. Entonces, como cristianos, nosotros somos embajadores. Entonces, la iglesia es la enviada por Dios. Donde hay pocos o ningún creyente, nosotros somos los embajadores o los representantes del reino. Y los representantes del reino o los embajadores, ¿qué hacen, hermanos? Actúan conforme a la voluntad de su Señor. El propósito final requiere que la gente vaya a donde no han escuchado el evangelio para entonces entregar el mensaje de salvación. Pero escuchen bien, hermanos, estamos hablando de entregar el evangelio. Y muchas veces nosotros caemos en el error de decir, no, ya este barrio está totalmente evangelizado. Ya este barrio está totalmente lleno de la palabra.
Y deberíamos decir, ¿de verdad los que pasaron enseñaron la palabra o llevaron dogmas, llevaron doctrinas de hombre, llevaron otra cosa, quisieron enseñar otra cosa? Entonces, no podemos rendirnos porque a lo mejor no enseñaron, no discipularon, pasaron por ahí regando un tratado, a lo mejor fueron a enseñar un texto fuera de contexto, a lo mejor fueron se introdujeron de una manera que no era la correcta, y pues dijeron muchas palabras, pero no enseñaron el evangelio. Entonces, no podemos rendirnos o decir, no, porque ya aquí se ha hablado mucho, aquí se ha predicado mucho en la calle. No, no, hermano, tenemos que hacer el trabajo, hacer la obra de Dios de una manera entendiendo de que es nuestro llamado. Necesitamos, por tanto, descubrir dónde el evangelio de Dios no ha penetrado y quién no ha oído. Conforme los creyentes difunden el evangelio y plantan iglesias, como decía Epifanio, nos recordaba Epifanio, no estamos hablando de las cuatro paredes, estamos hablando de levantar un grupo de células, un grupo de discipulado, crear un grupo pequeño en algún lugar. Entre esos lugares y dentro de esa gente, ¿dónde quiénes? Donde los necesitados. Porque cuando una gente vive fuera de la palabra, eso me dice que no conoce la palabra. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ellos conocieran de verdad la palabra, serían libres. Entonces, ¿qué me toca a mí? A mí me toca ir y enseñarle la palabra de manera correcta. A lo mejor nos van a decir, ya vino alguien y me habló, o sí, yo y esto, pero cuando usted le escuche y empieza a enseñarle, se dará cuenta de que lo que la otra persona sabe, a lo mejor no le fue enseñado de una manera correcta. Entonces vamos a ver eso. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, ellos verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Repito, muchas veces quienes están enseñando la palabra o no tienen un buen testimonio, o no tienen la imagen de Cristo, o no van y le hablan con misericordia, no le demuestran el amor de Dios, la bondad de Dios, el plan de Dios, el propósito final de Dios. No lo enseñan, sino que van con otras enseñanzas de quítate, deja, no te ponga, tiene que hacer esto, hacer lo otro. Muchas veces no llevan el verdadero evangelio de Cristo, y esto hace que entonces la palabra no llegue, que la gente no oiga, que le entre por aquí y le salga por aquí. Es fundamental que haya multiplicación de líderes para que el propósito final se pueda dar. Para que se pueda dar el propósito final, tiene que haber una multiplicación de líderes. Es necesario entrenar, capacitar, enseñar nuevos líderes que puedan saturar. Recuerdan que mencionábamos esa palabra de saturar las áreas que no han sido alcanzadas. Escuche bien, no las áreas donde no han sido predicadas, las áreas donde no han sido alcanzadas, donde todavía la gente sigue en esclavitud, donde todavía la gente no está siguiendo a Cristo. No importa cuántas veces haya oído el mensaje, nuestro trabajo es saturarlos con la palabra, ¿verdad? Para esto debemos seguir el modelo establecido en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Decíamos que ese es el principio 2:2:2. ¿Qué dice aquí? Lo que aprendiste de mí, dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, eso mismo, ve y enséñales a otros hombres, y que esos hombres sean capaces, cuando aprendan de ti, de ir y enseñarle a otros. Decía yo la semana pasada que hablamos aquí de 4 generaciones, pero podríamos ver mucho más generaciones. Alguien, un Bernabé, tuvo que enseñarle a Pablo. Pablo fue enseñado por Bernabé en el sentido del discipulado, ¿verdad?
Claro, usted dirá, bueno, él fue educado a los pies de Gamaliel, bajo la ley, bajo los viejos rudimentos. Ahora, Pablo tiene que aprender el nuevo modelo, la nueva cultura en Cristo Jesús, el reino de Dios en la tierra. Y es un Bernabé quien lo toma y empieza a hablar con él, a enseñarle, a discipularlo. Y entonces Pablo toma a un Timoteo y también le enseña. Y él dice, ahora tú tienes que enseñar a otro más y que ese otro pueda enseñar a otro. La pregunta es, ¿qué hará el que aprenda de aquel que Timoteo le había de hablar? Entonces también iba a enseñar a otro, iba a ser una cadena, hermano. Ese es el plan de Dios, que el evangelio vaya de uno en uno. Por eso es que este es el principio 2-2-2. Aquí entra en este principio la multiplicación. La multiplicación. Y a eso nos llamó el Señor, a multiplicarnos. La plantación de iglesias, en este caso, ¿verdad? Para que suceda el propósito final, decíamos, la iglesia tiene que estar en todas partes, no solamente en las cuatro paredes donde nos reunimos para adorar o para compartir la palabra, escuchar un mensaje, buenas canciones, no solamente es en ese lugar, y que en esos lugares seamos testimonio para aquellos que se pierden. Muchas veces lo que le hablamos o le enseñamos a la gente no es lo que nosotros practicamos, no es lo que nosotros vivimos. Entonces, lo que yo predico y lo que yo practico deben ir de la mano, no pueden estar divorciados. Por medio de la iglesia, tanto el mundo invisible como el mundo visible conocerá la multiforme sabiduría de Dios. Eso lo habla el apóstol Pablo en Efesios 3:8-11, que es por medio de la iglesia, hermano, y es un privilegio que tenemos. Yo recuerdo cuando yo era un nuevo creyente que me enseñaron esta parte, que es un privilegio que Dios ha puesto en las manos de seres humanos imperfectos. Mire, si los ángeles fueran los encargados de ministrar esta palabra, de enseñar esta palabra, de predicar esta palabra, yo sé que mucha gente creería, hermano, pero a Dios le ha placido que nosotros seamos los que difundamos el evangelio de la salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias nos han sido dadas a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos ese privilegio y nosotros tenemos que aprovechar ese privilegio. El cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es la presencia de Jesucristo en la tierra. Nosotros representamos, hablábamos ahorita de que somos embajadores de Cristo. La representación de Cristo en esta tierra es la iglesia. Somos nosotros, hermanos. La iglesia es esa presencia de Jesucristo en la tierra. Conforme Jesucristo tome el primer lugar en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra caminar, en nuestro caminar, en nuestro comportarnos, nuestro testimonio hablará. ¿Qué dice el Señor? Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder cuando tenga el poder? Cuando reciba la presencia del Espíritu Santo. Dice, seremos testigos. ¿Y un testigo qué hace? Un testigo da testimonio. Y él dice, ¿dónde? Bueno, en Jerusalén, o sea, la parte cercana, donde te mueves, donde estás, donde está la familia, en lo más cercano. Luego entonces podrás ir a Judea, ¿verdad? Lo que sigue más allá, el vecino, la vecina, en el otro barrio, ¿verdad? El chofer, en el colegio, en el trabajo, ¿verdad? Y luego entonces en Samaria, que ya es lo un poquito más allá, quizá el borracho, el dueño del punto, el pipero, la prostituta, ¿verdad? La gente que entendemos, el ladrón, toda esa gente. Entonces, y luego ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, hasta aquellos donde nadie llega, tocar a aquellos a quien nadie toca. Yo estaba pensando en esa imagen de Jesús en un momento en el que hay un leproso que se acerca a él. Y el leproso, que ustedes saben que era
no era permitido para un leproso acercarse a ninguna persona que estuviese sana. Los leprosos estaban lejos, por ley, eran sacados del pueblo. Y dice la Biblia que este leproso se le acercó a Jesús. Yo no sé en qué estaba pensando este hombre, o qué tanta fe, o qué tan aburrido estaba este hombre, ¿verdad? Qué tanto aburrimiento tenía, que se acercó, que estaba tan cerca de Jesús. Y cuando Jesús lo mira, entonces en vez de huir de él, en vez de apartarse de él, dice la Biblia que entabló una conversación con este hombre. Y entonces le preguntó: ¿qué tú quieres? Y el leproso le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Y dice la Biblia que Jesús ahí no solo dijo quiero, y aquí entra el testimonio, no solo dijo quiero, sino que lo que él dijo lo estaba practicando. Y dice la Biblia que él extendió la mano y la puso sobre el leproso, y este fue sano. Es algo sorprendente como Jesús lo que decía también lo practicaba. A eso es llamada la iglesia de hoy. No solamente a decirle a la gente: yo te quiero, yo te amo, yo estamos aquí en lo que me necesite, en lo que pueda servirte, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que vivimos, hermano. Yo recuerdo que en la comunidad donde yo vivía antes, en Atobellaque, que yo recuerdo que yo le decía a los vecinos, no a la iglesia, no a los miembros de mi congregación, a los vecinos: si ustedes me necesitan a la hora que sea, tóquenme la puerta, no importa la hora que sea, tóquenme la puerta, llámenme, y yo les voy a servir. Y fueron muchas las veces que de madrugada, a veces cuando estábamos comiendo o cuando estábamos tranquilos descansando, un domingo, un sábado, a veces dentro en el culto, iban y me buscaban para hacerle un servicio a la comunidad. Y aun cuando yo estaba ocupado, cuando estábamos comiendo, cuando estábamos durmiendo, o a veces hasta cuando estábamos enfermos, nosotros teníamos que darle peso a lo que le decíamos a la gente y salíamos a servirle en lo que en la comunidad nos necesitaba. Ese es el evangelio que el Señor nos llama a predicar. Un evangelio no solamente de palabras, sino un evangelio de hechos. Y me seréis testigos. ¿Qué somos? Somos testigos, somos embajadores, somos representantes del reino de Dios. Pueden ver nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Pueden ver la gloria de Dios en nosotros, pueden ver el reino de Dios manifiesto en nuestro diario vivir, en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro desenvolvimiento, en nuestro carácter. Ven los de Jerusalén a Dios en mí. Pueden ver el testimonio en mí los de Judea. Pueden ver mi testimonio en mí los de Samaria. Y ustedes saben que Jesús no habló por hablar. Jesús le dio testimonio a los judíos. Jesús le dio testimonio a los de su casa también, a los de Judá. Jesús, cuando estuvo en Samaria, él rompió el molde, dice la Biblia, que habló con la mujer samaritana, conversó con ella, le cambió su vida, y cambió su vida de tal manera que la mujer se fue corriendo por las esquinas, por las calles, por las plazas, hablándole a la gente que había encontrado a un hombre que le había hecho bien, que había cambiado y transformado su vida. Y ustedes saben que cuando la gente fue donde Jesús, pues habla con la mujer, le dice: mujer, ya no creemos por lo que nos dices, por lo que nos enseñaste, por lo que nos testificaste. Ahora creemos por lo que hemos visto y hemos oído. Y algo más, Jesús no solo pasó por Samaria cuando los demás judíos bordeaban Samaria, no solo habló con una mujer, que también era prohibido hablar con una mujer, no solo cambió la vida de una mujer, de un testimonio medio extraño, medio turbio, sino que dice la Biblia que los samaritanos les rogaron que se quedara en aquel lugar, y él y sus discípulos se quedaron allí unos días. O sea, él rompió todo, hermano. No solamente es, bueno, vine por aquí, pasé por aquí, para que no digan, para que no tengan excusa, hermano. Yo llegué a predicar así.
Yo llegué a enseñar así para que la gente no tenga excusa. O sea, piérdete. Como tú no oíste, piérdete y hasta lo voceamos. Aquí estamos, trayéndote el mensaje. Ya no tienes excusa porque ya la palabra fue enseñada. Entonces es una amenaza, hermano. No, Jesús no fue por Samaria, no pasó por Samaria, no se quedó en Samaria para condenarlos por lo que ya sabían. Él fue el destino final de Jesús para los samaritanos era la salvación y la vida eterna. Y por eso él se quedó en aquel lugar, desafiando incluso las creencias de los discípulos, la creencia de su papá y de su mamá, la creencia de su pueblo, y se quedó en Samaria por unos días porque ellos se lo rogaron. Entonces, eso no solamente es hablar, hermano, eso es practicar, es vivir. John Wesley dijo, en cada acción reflexione en el fin. En cada acción reflexione en el fin. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo con esto? Cada acción nos debe llevar a reflexionar en el fin, aplicar el pensar en el propósito final. ¿Qué quiere Dios con mis vecinos? ¿Qué quiere Dios con mi familia? ¿Cuál es el plan de Dios con mis compañeros? ¿Usted no ha pensado? ¿Cuál es el plan de Dios de que yo esté trabajando en este lugar? ¿Cuál es el plan de Dios de que yo viva en esta comunidad? ¿Cuál es el plan de Dios al ponerme dentro de mi familia? Yo soy el único cristiano, el primer cristiano. ¿Cuál es el plan de Dios con mi familia? Por ejemplo, nosotros, yo sé que Epifanio, yo y no sé quién más en el camino, a veces en diciembre nos juntamos con la familia, a veces en Semana Santa, en ocasiones, hay momentos en que nos juntamos con toda la familia. Yo pregunto, ¿entendemos cuál es el plan de Dios? Cuando ellos nos dicen, hermano, ore usted, haga la oración, bendiga los alimentos, hermano, es un privilegio. Cuando nos dicen eso, nos están dando la oportunidad no solo de orar, no solo de pedirle a Dios por los alimentos, ni nada de gracia por los alimentos. Cada espacio, cada momento, tenemos que ser como Jesucristo, ser estratégico, tener una planeación estratégica. Y si no nos dicen, ore usted, al final, por lo menos, nosotros tenemos que hacer algo. Yo recuerdo que el año pasado, el 24 de diciembre, yo recuerdo, nosotros tuvimos la oportunidad, porque yo soy adoptado en la familia de mi esposa, me adoptaron. Entonces, ellos tenían la cena del 24, la hicimos en Bonao, en una villa, y pues nos reunimos todos allí y llevamos la cena. Fue una bendición. Lo maravilloso no solamente era tener todo tipo de carne, arroz, ensaladas, refrescos, y otras cosas, no voy a decir aquí por los religiosos, pero teníamos ahí dos o tres cosas bien buenas, ¿verdad? Que se hace en Navidad. Y lo sorprendente es, hermano, que la cena se convirtió casi en un culto. Empezamos a compartir la palabra, empezamos a orar, a darle gracias a Dios y a compartir. Pero eso continuó el 25. El día 25, antes de salir, hicimos como un culto de adoración, y había gente que le encanta la bebida, y había gente que no son cristianos, que nunca han ido a una iglesia o no han pisado una iglesia. Y ese día ahí, cuando dijimos que cada uno dé gracias a Dios por algo, fue sorprendente cómo los inconversos estaban agradecidos de Dios por tantas cosas. Los evangélicos decían una sola cosa, y los que no eran cristianos decían dos y tres cosas. Entonces, cada momento, hermano, debemos aprovecharlo en el Señor, y debemos aprovechar cuando nos dan la oportunidad. Yo creo que el Señor, pues, tiene sus planes con la iglesia, tiene sus planes con nosotros como cristianos. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo y aprovechar la parte del evangelismo. Desafortunadamente, muchos siervos de Dios, cristianos, se ocupan en el ministerio sin considerar
el efecto de sus esfuerzos hacia el propósito final. Están ahí, como yo digo, a veces yo decía, dan un tratado. ¿Y cuál es el plan de dar ese tratado? Van ahí y regalan botellitas de agua en un lugar. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito, hermano? Siempre he dicho, tenemos que ser intencionales. Si usted va al parque más cercano, yo recuerdo que, y esto marcó mi vida, hermano, yo fui a Bella González hace mucho tiempo, y yo fui a visitar a alguien, y no lo encontré, no encontré a la gente, y no andaba con mucho dinero. Y ya cuando iba a coger la guagua para venir a Santiago, yo recuerdo que me senté en un parque con mucho calor. Y había un grupo de personas con faldos de agua en una neverita. Y alguien fue donde mí y era una fundita de agua, hermano, insignificante, de $1. Escuche, una fundita de agua de $1. En ese momento costaba $1. Y me dio esa fundita de agua y me dijo, Dios te bendiga. Y mire, yo soy cristiano y eso creó un impacto en mí porque yo tenía sed, mucha sed, y me regaló un tratadito. Y yo no sé si yo había tratado, pero yo sí vi el agua. Pero yo vi que quien me lo estaba dando era un cristiano, tenía como algo aquí con el nombre de la iglesia. Y eso me impactó y dije, wow, qué buena manera de predicar el evangelio. No me dijo más nada. Yo le decía en estos días a alguien, da una botita de agua y dile a la gente, ¿sabes algo? Jesús es el agua de vida. Él es el agua de vida. Y yo le decía estos días, cada vez que esta gente vea una botellita de agua y tenga sed, porque tú saciaste su sed, se va a acordar que Jesús es el agua de vida. Es como mercadeo, hermano. Es mercadeo. Cuando tú ves un refresco, un ejemplo, a los norteamericanos, cuando ven un refresco negro, el refresco, ¿en qué piensan? En Coca-Cola. Y hay Pepsi, puede haber Cola Real, lo que sea. Ellos tienen una marca, Coca-Cola, porque eso fue lo que le vendieron desde chiquitico, hermano. Desde chiquitico, que eso es lo mejor del mundo. ¿Qué tal si nosotros, cuando llevemos la palabra, cuando enseñemos las escrituras, no lo enseñemos ni lo presentemos como algo más, sino como lo mejor, como lo que tiene el mayor valor en esta tierra? Ahora hagámoslo con intencionalidad. Yo digo, si tú vas a dar un tratado, primero lee el tratado. Tú tienes que saber qué dice el tratado, qué enseña el tratado. Siempre digo que los testigos tienen esa manera de ser intencionales. Antes de ellos regalar un tratado, lo leen. Y antes de dártelo, te dicen todo lo que dice el tratado, tema por tema. Cuando tú lo tienes en la mano, que lo abre, ya tus ojos automáticamente saben lo que dicen. Saben lo que dicen. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué quiere Dios para el lugar donde yo le sirvo? ¿Qué quiere Dios con el lugar donde yo vivo? ¿Qué quiere Dios con la gente con la que yo me junto siempre? Con los que me encuentro siempre, hermano, y hasta un saludo. Miren, una de las cosas que yo siempre me he quejado de muchos cristianos es que muchas veces no saludamos a los amigos con un Dios te bendiga. A veces saludamos, a veces hay varias gente alrededor y ellos siempre, hola, hola. Le doy un ejemplo a los hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a los amigos, hola, ¿cómo tú estás? Así saludamos, hermano. A veces así hacemos. Entonces, es sorprendente que muchas veces nosotros no valoramos el hecho de que Dios nos da la oportunidad de decir a alguien, Dios te bendiga, de darle la bendición a alguien, de decirle Jesús te ama, de decirle Jesús está interesado en ti, Jesús quiere cuidarte, quiere protegerte, de manera intencional. Es más, decirle a alguien quiero orar por ti, o escribirle a alguien y decirle estoy orando por ti. Le voy a testificar esto. Yo tengo algunos compañeros de la universidad. Yo hice contacto cuando yo iba a hacer mi tesis de la maestría. Yo hice mi tesis en cuanto a los maestros, el impacto de los maestros de filosofía en la UAS. ¿Qué tanto impacto tienen en los estudiantes y qué impacto tiene la filosofía en el mundo actual?
Y entonces yo tenía entonces que abordar a estudiantes de filosofía y a personas que ya habían terminado. Yo estoy en un grupo de filosofía de la UAS y de estudiantes de letras. Entonces yo aproveché e hice contacto, empecé a buscar en ese grupo y añadir en mi WhatsApp a todos esos ex compañeros de la universidad y a otros que estaban estudiando. Y yo empecé a hacer contacto con ellos, escuche bien, a hacer contacto para que ellos llenaran una entrevista, un cuestionario. Entonces, aunque el cuestionario estaba, yo lo puse en el grupo de la universidad, yo tenía que asegurarme de que la gente leyera el cuestionario y para eso entonces ubiqué todos los números. Dios te bendiga, mira, te recuerda de mí, sí, en Élcido, sí, yo necesito que tú me llenes eso, ahora mismo voy, y ni bien lo decían, entraban al grupo, y me lo llenaban. Cuando yo vi esto, yo dije, wow, pero la gente me conoce, ellos se acuerdan de mí, ellos saben que yo no soy un fantasma, ellos se acuerdan de que yo estudié con ellos. Y entonces aproveché y empecé diciendo, gracias, te prometo que voy a orar por ti. Ay, sí, sí, Enécido, ore por mí porque lo necesito. Y empezamos por ahí. Hoy en día, una gran parte de la gente a la que yo le mando mis devocionales son de esos ex compañeros. Y déjeme decirle algo, los que más me responden y más me dicen amén y me dicen que fue muy oportuna la palabra, que Dios le habló, que Dios trató con ellos, son inconversos, hermano, inconversos. Que algunos son hasta católicos y me mandan hasta cosas, pero ellos están siendo alcanzados por la palabra. Y a veces solamente le digo, estoy orando por ti. Me han dicho, oran por mi familia, me piden la oración. Entonces, eso es una manera. Ahora, ¿a dónde llegamos? Ya hubo dos personas de ahí que me dijeron, un día queremos ir a su iglesia, queremos conocer. No me dicen que quieren ser cristianos, quieren ir a mi congregación. Por algo se empieza, hermano. Y si un día van y les gusta, pero cada día a ellos les está llegando la palabra de Dios. Ellos están siendo enseñados con el devocional o con una frase, con una palabra o con una oración. Hermanos, es la manera en la que nosotros representamos al reino de Dios en esta tierra. Ahora, ¿qué más ha pasado? Que hay gente de ese grupo que se ha enfermado. Y como yo hice contacto con ellos, ellos hacen contacto conmigo. Élido, le pedimos la oración por la compañera que está enferma, tiene tal cosa. Ok, no hay problema. Y entonces me dicen, necesitamos también un aporte. Estamos buscando un aporte. Ok, cuenten conmigo. ¿Dónde lo deposito? En tal cuenta. Y gracias. Wow, gracias. Yo nada más no estoy orando por ti. Nada más no oración, hermano. Entonces es igual. Si alguien en el barrio, un ejemplo, una mujer dio a luz, no hay que esperar que la mamá venga de lejos de que a atenderla. Y si hay un cristiano o una cristiana cerca, ¿por qué no ir y atenderla? ¿Por qué no ir y servirle en el nombre de Cristo Jesús? Estoy aquí porque Dios me dice que te atienda. Y cuando diga, ay, gracias, no, dale gracias a Dios. Yo estoy aquí por Dios. Dios me ha enviado. Y óigame, cuando oigan eso, te van a agradecer a ti también, pero tú lo vas a enfocar en Dios. Entonces vaya, friéguele, vaya, límpiele, porque donde alguien da a luz va mucha gente. Límpiele, porque aunque no digan nada, aunque no te digan nada, cuando llegue la familia o los amigos o los vecinos, la misma persona se va a encargar de decirle, el vecino que es cristiano vino a limpiarme. El vecino que es cristiano, la vecina que es cristiana vino a barrer, vino a suapiar, vino a lavarme la ropa, me lavaron la ropa. Antes de que llegara mi mamá, ya la vecina me había bañado, me bañó a la bebé, me lavó la sábana. Óyeme, eso habla más que 1000 palabras, hermano. Cuando esa mujer deje ya el riesgo, como decimos, cuando usted le diga, tengo una actividad, no un culto, tengo una actividad en mi casa, tengo algo, una reunión en mi casa y quiero que tú vayas, pregunto, ¿vas a poder decirle que no a usted? ¿Vas a tener la cara dura de decirle yo no puedo? No, le va a decir, ¿puedo llevar a la niña también? Tráela, que ese de nosotros. ¿Entiende eso, hermano? Entonces, la iglesia tiene que ser intencional, el discipulado. Es más,
Jesús es el mejor modelo del discipulado, hermano. Mire, Jesús no se hizo ajeno a la necesidad de la gente. La suegra de Pedro se enfermó, le dio, yo no sé si fue el virus, la influenza, yo no sé qué fue que le dio, pero estaba ardiendo en fiebre, estaba mala, como decimos regularmente. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que el Señor fue allí y oró por ella y la sanó, ¿verdad? Yo no sé si Pedro estaba agradecido con Jesús por eso, pero él fue y le sanó a la suegra, ¿verdad? Él fue y oró en favor de la suegra. Benditas las suegras, ¿verdad que sí? Bueno, la mía es una gran bendición. Entonces, es sencillo, hermanos. Yo creo que la iglesia debe discipular de una manera intencional. Intencional. Cuando Jesús tomó a los 12 discípulos, él no solamente les enseñaba la palabra, Jesús también le modelaba la palabra. Le modelaba la palabra. ¿Qué quiere Dios para el lugar donde yo estoy? Para mis vecinos, mis compañeros, para mi familia. Cuando esta pregunta es contestada, eso inspira fe y dirige a un ministerio fructífero para Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dar. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir, hermanos. Es mejor dar que recibir. Entonces, pensar en el propósito final requiere dar para ese propósito. ¿Qué estamos dando nosotros? Hay que dar tiempo, ¿verdad? Dar tiempo, porque yo tengo que dedicarle tiempo a la gente, tengo que ir donde la gente, tengo que ir donde está la gente, darle tiempo. ¿Por qué no? Si yo voy a orar por alguien y yo veo que está enfermo y que también puedo ayudarle con la medicina, vamos a ayudarle. Si tiene que hacerse unos análisis y no tiene, vamos a ayudarle. Mire, hermano, yo para mí casi es muy difícil que yo pida algo para mí, a nadie, pero para otro no tengo vergüenza. Si hay que pedir, yo pido. Entonces, yo puede ser que no dé, ¿verdad? Yo no tenga para dar, pero yo puedo canalizar, ser el canal de bendición, dar, dar tiempo. O sea, tenemos que entregarnos. Pablo cita las palabras de Jesucristo cuando él amonesta a los efesios en Mileto. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. A nosotros nos gusta más que nos den que nosotros dar. Dar es un ministerio importante de la iglesia. Es un ministerio importante. Dice la Biblia, hermano, que cuando la iglesia se unió después de recibir el Espíritu Santo, dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y dice la Biblia que ellos vendían sus bienes y ellos buscaban de todas partes y ellos iban y le llevaban a los discípulos, no para que se enriquecieran, no para que anduvieran mofándose, no, dice para que los repartieran, para compartir. Y dice la Biblia que cuando esto pasaba, cuando la gente daba, cuando la gente compartía, dice que Dios entonces añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando yo doy, cuando yo me desprendo, ¿verdad? Entonces, esto va a traer como consecuencia salvación y vida eterna. Quiero hacer un énfasis en esto. No estoy hablando de ofrenda, ni de diezmo, ni de primicia. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de todo en conjunto, de que yo soy capaz de desprenderme para que el reino de Dios se multiplique. Amén. Dar es un ministerio de la iglesia. Como Pablo, hablando con autoridad apostólica, mandó a la iglesia en Corinto y dice, tienen que abundar en la gracia. Abunden en esta gracia. La iglesia, cuando es dadora, no solamente recibe un crédito en una cuenta celestial, como decimos, sino que también Dios provee para las necesidades actuales de la iglesia, conforme a sus riquezas en gloria. Yo no estoy hablando de dar en cuanto a siembra y cosecha, como mucha gente habla. No hablo del ministerio de la prosperidad, pero sí, hermano, cuando nosotros nos desprendemos
el reino de Dios se multiplica. Amén. Voy a hacer un paréntesis ahora. ¿Alguien quiere opinar o preguntar algo hasta aquí? Preguntar u opinar para que no sea un monólogo, hermanos. Bien, ¿alguna pregunta? No, está claro, estamos absorbiendo ahí. Amén. Gracias, Epifanio. Entonces, una de las cosas que yo pienso que nos hace falta a la iglesia actual, porque hermano, cuando yo me convertí en el 91, la gran comisión era una práctica diaria, diaria. Y si no era diaria, los domingos. O sea, la iglesia estaba metida, sumida en la gran comisión. Tenemos que comprender la gran comisión. En la gran comisión, Jesús deja claro cuál es el propósito de la iglesia hasta su venida. ¿Cuál es el propósito de la iglesia hasta que Él venga? Estas palabras son importantes y merecen, hermano, que nosotros reflexionemos sobre ellas de manera cuidadosa, tranquilo. Ahí debo meditar. Yo digo, debo rumiar la gran comisión. Debo no solamente comerla, sino que debo devolverla una y otra vez para poder entenderla, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20, vamos a irlo explicando, ¿verdad? Él dice, toda autoridad, dice Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Decíamos en estos días que él está presentándose como el que tiene el poder y el cual ha sido delegado. Se le ha dado el poder de hacerlo. Por tanto, dice, como yo tengo el poder, como yo tengo la autoridad, como yo fui encomendado para esto, él dice, vayan, dice, yendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Vamos a desglosar estas palabras. Las palabras centrales del 18 al 20 del capítulo 28 son hacer discípulos. Es una de las palabras centrales, hacer discípulos. En el original, en el griego, este es el único verbo que está en imperativo. O sea, es un mandato, es una orden, no es un favor. No es si tú puedes, si tú quieres, si tienes tiempo, es un mandato. Y este mandato, ¿qué expresa? ¿Qué nos deja ver? Nos deja ver el deseo más grande que Jesús tiene para nosotros, sus seguidores o su iglesia. Los embajadores de Cristo tienen un mandato. Vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es el corazón de la gran comisión. Hacer discípulos es la parte céntrica, es lo que da la vida a la gran comisión. Los otros dos verbos, ambos participios, que son bautizando y enseñando, con esas frases enteras expanden, riegan y explican la acción principal del verbo, que es ¿cuál? Hacer discípulos. Hacer es el verbo ahí, que está en imperativo, hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Esto identifica quién es el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Ir y hacer discípulos. ¿A dónde voy? Donde quiera, donde haya necesidad, donde haya quien pueda aprender, donde haya alguien que quiera escuchar, que tenga oídos para oír y que quiera aprender. Dice, bautizándolos y enseñándolos. Y esta es una práctica que a veces la hacemos al revés, hermano. A veces queremos meterle a la gente 4 meses, 5 meses, 6 meses de doctrina y después lo bautizamos. Aquí dice, bautizándolo y enseñándolo. El discipulado lleva bautismo y lleva enseñanza. ¿Por qué? Porque si yo lo enseño y después lo bautizo, es como si estuviera terminando.
yo lo bautizo y continúo mi trabajo, porque la enseñanza, hermano, no termina nunca. La gente nunca termina de aprender. Por lo tanto, siempre hay algo que enseñar. Los que son maestros saben que esto es así. Entonces, la tarea, hacer discípulos, esa es la tarea de nosotros, hermano. Es la tarea que tenemos cada día. Tenemos esta tarea, hacer discípulos. El énfasis principal de la gran comisión, decíamos, es el mandato central de Cristo a la iglesia, y ese mandato central es hacer discípulos, hacer discípulos. La tarea principal de nosotros como iglesia, entonces, es hacer discípulos. No es, hermano, andar cantando, ni cargando instrumentos, ni levantando mucho la mano, ni no. Eso es parte, esas son las añadiduras del plan de Dios. Congregarme es la añadidura del plan de Dios. Ir a un local es la añadidura del plan de Dios. Levantar la mano, cantar en una congregación o escuchar un mensaje, eso es la añadidura del plan de Dios. El plan original de Dios para la iglesia es ir y hacer discípulos. Pero la iglesia está en ir y meterse en cuatro paredes a cantar, a llenarse de gloria, de poder, de unción, ¿verdad? No es malo, pero ese no es el plan original de Dios. Hacer discípulos, no simplemente convertidos. Dos participios subordinados revelan aspectos importantes en el proceso de hacer discípulos. ¿Cuáles son esos? Bautizando, ¿verdad? O sea, volviéndolos a Cristo. El bautismo es el testimonio público con respecto a la conversión. Vienen a Cristo y se bautizan. Una indicación de que alguien ha sido evangelizado es el bautismo. Te evangelicé, te estoy discipulando, y como tú estás aceptando la palabra, entonces te bautizamos. Después que te bauticemos, ¿qué hacemos? Seguimos enseñándote. Continuamos en la enseñanza. Amén. Para que una persona llegue a ser un seguidor de Jesucristo, él o ella necesitan arrepentirse y necesitan creer. El bautismo, ¿qué es? Es una señal, es un sello de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Lo que dice la Biblia. He aquí que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La regeneración es el ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Es el recibir el perdón de los pecados y entonces llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es una regeneración en cuanto a lo que Cristo hizo por nosotros. Hay una cita que quiero compartir con ustedes de alguien llamado, como, yo no sé mucho inglés, ¿ve? No sé mucho. Es como Wire. Él dice, por mucho tiempo, dice este autor, por mucho tiempo, la iglesia ha comprendido evangelio, la palabra evangelio, como una denotación a un tipo particular de reunión religiosa, o sea, un evento evangelístico o una figura de una información fiable, o sea, la verdad del evangelio. Dice este autor, pero no se han cuestionado cuál es realmente el significado con el cual se usó en el Nuevo Testamento. Este autor da luz sobre este tema afirmando lo siguiente. Él dice, es el evangelio de Dios sobre su Hijo, un mensaje sobre Dios, el único Dios verdadero, el Dios que inspiró a los profetas, que consistía en un mensaje sobre Jesús. Una historia verdadera. ¿Sobre qué? Sobre la vida humana, sobre la muerte y sobre la resurrección, a través de la cual el Dios vivo se convierte en el Rey del mundo.
el verdadero pensamiento de Pablo es esto que ha citado este hombre. Entonces, si miramos esto, hermano, eso es el evangelio. ¿Enseñar a quién? Enseñar el mensaje de Dios. ¿Que quién es Dios? Es el único Dios verdadero, que es el único el Dios que inspiró a los profetas, que también llevaron el mensaje acerca de Jesús. O sea, eso es el evangelio. Son las buenas noticias de salvación para el ser humano. Amén. Entonces, ¿qué es la gran comisión? La gran comisión indica que el bautismo es en la Trinidad. Es en la Trinidad. De esto aprendemos algo acerca de la naturaleza de la nueva identidad que tenemos nosotros los cristianos como discípulos de Jesús. Una de las cualidades de la Trinidad es la comunión que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De una manera similar, un creyente, cuando está bautizado en la comunión de la iglesia, la unidad de ellos tres está en él. O sea, habrá una comunidad entre el creyente y entre Jesús y pues entre la iglesia. Bautizando. ¿Qué significa bautizando? Volviendo a Cristo. Después que tú lo bautizas, ¿qué hace? Lo enseña, lo enseña. ¿Lo enseña a qué? A que lleguen a ser como Cristo. Al convertirse, dice este autor, los nuevos discípulos se tienen que entrenar con respecto a la persona que van a seguir. O sea, tienen que aprender acerca de Cristo. Yo tengo que enseñarle acerca de Cristo. El protagonista es Jesús. La conversión representa una relación con Dios personal. Somos mandados a capacitar a la gente a ser seguidores o a ser aprendices de Jesús. Dice, enseñándoles a obedecer sus mandamientos. ¿Qué dice Jesús? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y terminamos con esto, con lo que es la tarea, una vez más. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es enseñar obediencia a Cristo a quienes quieren ser sus discípulos. Obediencia a Cristo. Note que el versículo no nos dice que la meta es enseñar mandamientos, sino la meta es enseñar obediencia a todo lo que Jesús nos ha mandado. Esto significa que las iglesias, nosotros, los creyentes, tenemos que ir y enseñar obediencia a la entera voluntad de Cristo, sin quitar nada, hermano. Una obediencia parcial, la cual fácilmente puede llegar a ser la norma, no es suficiente. O sea, no te preocupes, ven así, hazlo así, no te preocupes. Entonces, no. O le enseñamos la obediencia o no le enseñamos nada. No puede ser a media. Tenemos que enseñar. Al contrario, tenemos que escudriñar las escrituras, preguntándonos, ¿hemos obedecido todo lo que está escrito en ella? ¿Cómo puedo obedecer el mandato de una manera más fiel? La enseñanza de una obediencia completa es un proceso continuo y dinámico que va a conllevar no solamente mis palabras, sino también mi testimonio o mis hechos. Note que no es un hecho temporal, no es por un rato que precede el bautismo, sino en el texto sigue el bautismo y continúa durante toda la vida del creyente en cuanto a lo que es la enseñanza, bautizándolos y enseñándole. O sea, el discipulado es un asunto para toda la vida, para toda la vida. No es un asunto de te bauticé, te solté en banda, sálvese quien pueda. No, te bauticé y yo continúo trabajando contigo, enseñándote, compartiendo, dándote seguimiento o hasta que tú muera o hasta que yo muera o hasta que Cristo venga. Sencillo. Bien, terminamos. Pregunta, comentarios. Bien, al parecer todo está bien. Algunos tuvieron que salir. Yo sé que algunos tuvieron que salir. Bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien?
Bien, Todo bien. pues nada, terminamos aquí entonces. Dios le bendiga mucho y voy a poner entonces el video en la, en la plataforma para que puedan entonces rumiarlo o puedan compartirlo. Así es que muchas bendiciones y que pasen buenas noches. Amén, amén. Dios bendiga a todos. Karen, bendiciones iluminada, Celine, Epifanio y los que están por ahí, bendiciones. Amén, amén. Amén, muchas gracias. Amén. Que descansen.